Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañen este día. Gracias a Dios porque nos permite estar en su templo para escudriñar su palabra, para estudiar su texto bíblico, y reciban saludos de nuestro hermano Héctor David, ¿verdad? Nuestro pastor, nuestro querido pastor. Ahorita se encuentra en Chihuahua junto con su esposa, nuestra amada hermana Marta. Desde aquí, hermanos, un fraternal saludo, un abrazo. Dios les bendiga y les cuide, igualmente como a sus hijos y a toda su familia. Entonces, hermanos de la iglesia, pues hay que hacer oración por nuestros hermanos. Y esta semana fue su aniversario de bodas, así es que esta semana es especial para ellos, mis hermanos. Ténganlo en sus oraciones. Igualmente, mis hermanos, nomás avisarles que nuestro hermano Cristian y nuestro hermano Daniel prepararon un tutorial porque queremos cantar vía virtual con los hermanos que se quieran sumar, ¿verdad? En el contexto de la próxima semana, que va a ser la semana de escuelas bíblicas de vacaciones, pero a la lejanía, ¿verdad? Ya hay información ahí en las redes. Queremos ver si podemos cantar un himno y nos vamos preparando para este himno, para cantarlo, y que Cristian pueda ir armando el himno para que esté listo para de este domingo en 8, primeramente Dios, para la clausura. Entonces, mi hermano, mi hermana, niños, jóvenes, queremos hacer 3 grandes grupos: niños, jóvenes y adultos, y quisiéramos que igual en esos 3 grupos dividiéramos, ¿verdad?, el himno. Eso lo va a hacer nuestro hermano Cristian. Ahorita escuchen el tutorial, practiquen el canto. Nuestro hermano Daniel ahí sale poniendo los tiempos, ¿verdad?, y la melodía. Practíquenlo en su casa y ya después iremos platicando cómo hacerle para grabarle y que se lo puedan mandar a nuestro hermano Cristian. Bien, mis hermanos, mis hermanas, grato es contar la historia, ¿verdad? Grato es contar la historia que da al pecador la oportunidad de ser salvo. Y nosotros en el estudio bíblico pretendemos seguir contando la historia y estudiar en la palabra de nuestro Dios lo más conveniente para nosotros. Este viernes y posiblemente el próximo estaremos trabajando en Tito. El hermano pastor me pidió que si podíamos ver la carta a Tito, ¿verdad?, y trabajar en ella. Y cuando él regrese, regresamos a los estudios de Apocalipsis. ¿Qué les parece? Amén. Hagamos primero oración y luego cantemos a nuestro Dios. Padre y Señor nuestro, gracias te damos porque nos permites estar en tu santo templo. Gracias porque nos permites reunirnos como iglesia con los hermanos y hermanas y amigos que se conectan a escuchar tu palabra. Padre Señor nuestro, pon cuchillo a nuestra garganta, Señor, y no nos permita, Señor, decir cosas erróneas. Que tu Santo Espíritu dirija nuestra voz, dirija nuestro pensamiento, nuestro corazón, tanto a los que estamos de este lado como a los que están de aquel lado del ente, y que traigamos, Señor, al corazón sabiduría para vivir más cerca de ti, para estar, Padre Señor nuestro, más acorde a tu Biblia, a tus propósitos, a tu mandato. En Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos. Ponemos a nuestro hermano Héctor David y a nuestra hermana Marta en tus benditas manos, rogándote por su cuidado, igualmente por su familia. Y te rogamos por tu iglesia que tú compraste. Y en particular te rogamos por la Iglesia Bautista Manuel de Guadalajara. En Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Cantemos, mis hermanos. Grato es contar la historia. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues de que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema de victoria, es esta antigua historia de Cristo y de
historia que ayuda al mortal, que en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti te digo, deseo decírtela también. Cuán bella es esta historia, mi tema de victoria es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que antiguas y vejez parece repetirla, más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema de victoria es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Amén. Qué bello canto, mis hermanos. Qué bello canto. Fíjense que esta es la historia que se está repitiendo, ¿verdad? Desde el inicio del Evangelio. Es la historia que nosotros repetimos. Y esa tiene dos sentidos. Uno, la gracia de nuestro Dios en nuestra salvación, que en esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo nos llama a acercarnos a Él, ¿verdad? A tener cuidado de nuestra doctrina y de nuestras acciones, y también nos llama a compartirla. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía no escucha la noticia, que no la sabe, que Cristo los está buscando y que es parte de la responsabilidad de la iglesia y la responsabilidad del creyente, la esperanza confiada en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la esperanza comunicada, compartida, ¿verdad? Mis hermanos, mis hermanas, pues es el libro de Tito. El libro de Tito es del hermano Pablo. Se considera dentro de las tres P's, ¿verdad? Dentro de las tres T's. 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Que un personaje allá por 1700 y algo, le puso por nombre las cartas pastorales. Ahorita no me acuerdo el nombre, para el próximo viernes se lo traigo. Pero ya por 1700 y algo le llamó las cartas pastorales, porque reflejan, ¿verdad?, los consejos que Pablo le da a Timoteo y le da a Tito en el aspecto como pastoral. Junto con la carta de Filemón, son las 4 cartas que el apóstol Pablo escribe a personas. También le podemos llamar las cartas personales, ¿verdad? Todas las demás cartas que escribe nuestro hermano Pablo, nuestro amado hermano Pablo, son a iglesias, ¿verdad? Son epístolas. Bien, entonces en esta de Tito, mis hermanos, mis hermanas, amigos, si usted nos ve y como que no entiende bien esto que estamos hablando, es parte de la vida del creyente. Fíjense que en la Biblia tiene 3 cosas. Tiene historia general para los pueblos en general, ¿sí? Tiene el mensaje de salvación para aquel que quiera creer, acercarse al Señor, y que porque el Señor lo está llamando, ¿verdad? Porque el Señor lo está moviendo en su corazón. Y tiene lo que es doctrina y enseñanza, que es la palabra latina, ¿verdad? Doctrina significa enseñanza, y que es para el creyente,
porque a lo largo de toda la historia de la Biblia, viene que lean, ¿verdad? Que lean y que hagan y que defiendan la doctrina. Es decir, ahora estamos en una situación internacional, mundial actual, en la que algunas iglesias han optado por no hacer mucho énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a doctrinas, es decir, en las enseñanzas propias de la Biblia, en cuanto a la vida ética y moral del creyente, y se ubican nada más en el aspecto como de salvación, en el aspecto de protección, en el aspecto de cuidado. Y Pablo en esta carta, primera, se le escribe a Tito cuando lo deja en Creta, pero nos basamos en unas Biblias de estudio, y en la estructura que tenemos aquí es la de la Biblia de estudio de Mundo Hispano, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, en una forma general, porque quiero hacer ese comentario ahorita de Creta, ¿verdad? Y de Tito, tenemos una introducción con el remitente, el destinatario, la misión de Tito en Creta, ¿verdad? ¿Por qué lo dejan en Creta? Habla de las responsabilidades y requisitos de los ancianos, habla de que defienda la doctrina, que impugna a los herejes, ¿verdad? O a los que están haciendo separación, habla de la ética para la vida, en otra parte, ¿verdad? Allí no está hablando del obispo, del pastor, en el 2, está hablando para todos, ¿verdad? Que el cristiano debe tener una forma de vivir, ¿verdad? Esto se refiere en el 2 y hasta parte del 3 de conducta de todo el creyente, pero aquí viene la gracia ahí a medias entre una parte y otra, entre la conducta específica a ciertos sectores de la iglesia, mete la gracia porque es el poder de Dios para hacer todo esto, ¿verdad? Y lo hacemos en esperanza de su regreso, lo hacemos confiando en que va a regresar. Y tenemos la conducta de todo el creyente del 3, del 1 al 8, y ya después tenemos qué sugiere Pablo, ¿verdad? De que nos apartemos para poder crecer en el Espíritu, crecer en Cristo, y qué cosas te pueden estorbar, ¿verdad? Una siendo como creyente y otra siendo como líder. Y ya al final la conclusión, que está preciosa. Entonces, Tito, si pudiéramos hacer un resumen de la carta de Tito, sería: quédate donde te dejé, ¿verdad? ¿Qué dice? Corrige lo que está, lo deficiente, pon ancianos, da enseñanza, prepara, y en esa enseñanza aparte defiende y refuta a aquel que está mal, está errado, espera a los que van a venir en tu lugar, prepáralos y te vienes. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal la indicación de Pablo a Timoteo? Quédate donde te dejé, corrige lo que está deficiente, pon ancianos, da enseñanza, defiende la doctrina, prepara al que viene en tu lugar y vente. Yo no sé si algún día el Señor nos va a decir igual, ¿verdad? A ver, Obed, ya vente para acá, ahora vamos a ir a otra parte, ¿verdad? Porque ya va a llegar alguien, va a hacer lo que, y tú vas a ir a trabajar a otra parte, o no sé, ¿verdad? O a quién. Pero Tito, mis hermanos, no lo mencionan en el libro de los Hechos. Tito no se menciona en el libro de los Hechos. Diría uno de los hermanos, es una especie de héroe desconocido, ¿verdad? Al que Pablo le encargaba trabajos y misiones que requerían responsabilidad y discreción. Responsabilidad, conocimiento y discreción, ¿verdad? Porque no era que llegara a ofender o a maltratar a los hermanos. Entonces, a Tito lo encontramos en 2 Timoteo, en 2 Corintios, en Gálatas y en su propio libro. El libro lo escribe Pablo. Algunos piensan que la fecha más probable es el año 65 después de Cristo. Y acuérdense ustedes que hay un margen de 2 a 3 años.
Algunos consideran que hasta 5 años, ¿verdad? Y hay dos tipos de márgenes, el margen que tenemos para las Escrituras y el margen que tenemos para la misma fecha de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay un margen, no estamos con seguridad, con certeza, en el año 2020. Podemos estar entre el año 2017 y entre el año 2023, y algunos le suman 5 años. Pero no me hagan caso de eso, eso creo que saben más los historiadores. Pero creo que sí hay por ahí un margen, como por ejemplo en los escritos de nuestros hermanos. Lo que sí sabemos es que esta carta está entre su primer encarcelamiento y el segundo, y que posiblemente está entre 1 Timoteo y 2 Timoteo. Acuérdense que los estudiosos consideran que la segunda carta de Timoteo es la última carta que escribe Pablo, ¿verdad? Antes de ser llamado al Señor y de ser sacrificado. Y Tito era gentil, igual que a Timoteo le dice verdadero hijo en la fe. Posiblemente Tito es un creyente que llevó a los pies de Cristo Pablo, ¿ah? Pero esa cercanía y ese cariño con el que Pablo le escribe a Timoteo y le escribe a Tito, lo vemos como que él estaba viendo, ¿verdad? Su Timoteo, su Tito, que iban a seguir cuando él no estuviera. Tito acompañó a Pablo en varias partes, lo pueden revisar en las cartas que acabamos de decir, y lo acompañó en varios eventos. Entonces quiere decir que Tito conoce al Señor, es preparado por Pablo, y preparado, quiero decirlo, como para enfrentar situaciones difíciles, porque los cretenses, que allá está por la isla de Creta, son mencionados en el libro de Hechos 2:11, que están ahí los cretenses, ¿verdad? Entonces no sabemos si esos cretenses llevan el evangelio, pero el chiste es de que los cretenses se habían como relajado, y tenían ancianos, o sea, tenían hasta profetas, dice allí en el 1:12, ¿verdad? ¿Qué dice? Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, y aparte Pablo dice que es verdadero, por tanto reprenderlos duramente para que sean. Entonces fíjense la idea, fíjense la parte, Está Pablo, le dice a Tito, ¿verdad? Mira, hay este testimonio de los cretenses, y lo peor es que es cierto. Pero no nada más están mal los cretenses, también están mal sus líderes, ¿verdad? Porque dice en el 10 y el 11, 1, 10 y 11, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hubo un problema general, ¿verdad? En general en la vida de Pablo, ¿verdad? Ahorita lo checamos. Dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, ¿verdad? Que dijo: los cretenses, honesto. Y dice Pablo aparte, y tiene razón. Entonces miren, tenían un liderazgo, sí había un liderazgo, pero este liderazgo estaba desviado, porque están confundiendo. Les decía que Pablo tuvo una situación con los judaizantes, que no vieron a carta cabal, no vieron a carta abierta el mensaje del Señor Jesús, de que Él no vino a poner un parche, ¿no? Él no vino a poner un parche en un vestido viejo con tela nueva, o no vino a ponerle a un vestido nuevo un parche con tela vieja. No, dijo, Él vino a hacer algo nuevo. Eso significa testamento. Miren, el Antiguo Testamento tuvo su función, la ley, llevarnos a la gracia. Fue nuestro ayo, diría Pablo, creo. Pero el Nuevo Testamento abole, quita el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice la Escritura? Que para que un testamento valga, el testador
tiene que morir. Yo dejo un testamento. Yo hago un testamento ahorita. Dentro de 10 años traigo un nuevo testamento. Y hago mi nuevo testamento. ¿Cuál testamento es el que vale ante la ley? El nuevo. ¿Y cuándo vale este testamento? Cuando este testamento entra en vigor, se aplica cuando yo fallezco, cuando yo muero. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? No vino el Señor Jesús como arreglar, matizar, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Vino a cumplirlo. Y una vez cumplido, vino a dejar, ¿verdad?, su gracia eterna. Su gracia que hoy nos hace buscarlo. Su gracia que nos hace tener una esperanza viva dentro de nosotros de que un día va a regresar, de que un día le veremos, ya sea con estos ojos o con un cuerpo glorificado, y que todo lo que hemos pasado será parte de nuestro crecimiento, de nuestra historia. Bien, entonces, mis hermanos, los cretenses no nada más estaban ellos mal, sus líderes estaban mal. Y Pablo le dice a Tito, corrígelo de deficiente, pon anciano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven? Hasta aquí vamos bien. Estamos todavía en la introducción de Tito. Otra cosa que me gustaría decir es que en Tito vemos que habla de la sana doctrina, ¿verdad? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el 2.1, en el 1.9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En estas dos habla de la sana enseñanza, la sana doctrina. Si no me equivoco, la palabra doctrina de raíz latina significa eso, enseñanza. Nada más que tenemos dos tipos de enseñanza, mis hermanos. Las enseñanzas de tipo ético-moral, las enseñanzas de tipo de desarrollo y las enseñanzas que son básicas en cuanto a qué es creer y qué no es creer en Dios, qué pide Dios y qué no pide Dios. Y eso lo podemos ver en el 3, cuando en el 3 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó para que justificados por su gracia. ¿Sí se fijan? Entonces, en el 2 y en el 1 y también en el 3 va a hablar de enseñanzas en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestra vida ética, en cuanto a nuestra vida en la iglesia, en cuanto a nuestra vida con la familia, en cuanto a nuestra vida con el trabajo. Pero esa enseñanza no habla de lo que creemos que Dios hizo o dijo que teníamos como aliciente y aparte como base para nuestra fe. Entiéndase, salvación por gracia, justificación por gracia, lavamiento, el Espíritu Santo. Esas ya son doctrinas esenciales. ¿Se checan? Una es la doctrina o la enseñanza para la vida cotidiana y otra es la doctrina esencial o enseñanza que nos hace ser cristianos y lo más importante, que nos hace ser salvos, perdonados, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza, ¿ya ven? A la esperanza de vida eterna que el mismo Pablo marca en el 1. Y el 8 dice, palabra fiel es esta, es decir, esta. Nosotros creemos todo aquí, basados en este libro. Palabra fiel es esta. ¿Ah? Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. En estas. Dos cosas. Las enseñanzas para la vida ética moral cotidiana. En todo. No nomás en lo que me conviene. No nomás en lo que a mí se me haga fácil. Todos los aspectos. Y la enseñanza que me lleva a los pies de Cristo y que me hace ser salvo, me hace ser perdonado y va a hacer que el día de mañana yo sea recibido en gloria.
recibido en gracia, recibido en sus brazos. Porque tristemente, como ustedes ven y han visto, va a haber gente que aunque esté en un templo cristiano, aunque esté en un lugar cristiano, quien sea, diría el hermano Rafa Hernández, ¿verdad? Uy, y a veces es hasta pastor, canta en el coro. No importando dónde esté, en aquel día le será dicho, nunca te conocí. Entonces, esa enseñanza, esa doctrina es básica. Tenemos que aprenderla, tenemos que saber qué creemos, qué no creemos. Este libro de Tito está escrito para todos los creyentes de todos los tiempos. Este libro de Tito está escrito para todos los creyentes de todos los tiempos. Y a nosotros nos dice lo mismo que le dice a los líderes: ten cuidado de la doctrina y de tu vida. Ten cuidado de tu doctrina, de lo que enseñas, de lo que aprendes, y ten cuidado de cómo te comportas. Porque el comportamiento es parte de la esperanza de la vida eterna y del regreso de Cristo a esta tierra. Es parte de. Lo que pasa es que algunos se confunden por ahí y no entendemos bien, ¿verdad? Y como no entiendo bien o no acepto bien, miren, hay palabras, ¿verdad? Aquí se usa mucho la palabra hereje, ¿verdad? Pero ¿de dónde creen que viene la palabra hereje? Bien, hereje del griego airesis y del latín hereticus. Y no, la usamos hoy para decir que son los que van en contra de creencias religiosas, pero esa no es su raíz. ¿Cuál creen que es su raíz? Decisión de separarse, separación, el que hace división. Me separo y al separarme quiero jalar unos conmigo. ¿Por qué? Porque esto que dice aquí no lo veo con claridad. Entonces, como no lo veo con claridad, aparte porque tampoco lo quiero ver, me separo. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Tito? Ubícalos en lo que es. Entonces, mis hermanos, amigos, este es un panorama general. A mí sí me gustaría invitarle a que lea lentamente el libro de Tito, ¿verdad? Dos, qué bueno que hay subtítulos en las Biblias actuales, pero sepárese también de los subtítulos. Usted ponga sus propios subtítulos. Vea hasta dónde habla una cosa, vea dónde repite a otra. La vida es eterna, salvación eterna acá y salvación eterna acá. ¿Qué significa? ¿Qué relación tienen? Empecemos entonces con la introducción. Tito 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. Ojo, desde aquí ya empezamos. Conocimiento de la verdad que es según piedad. Si la verdad que yo conozco no le agrega a mi corazón piedad, no ando bien. Si el conocimiento que yo adquiero de su palabra no me da piedad, no me hace más humilde, más sencillo, ando mal. Puede estar creando en mí una situación totalmente contraria. Puede estar creando en mí un ego alto, un orgullo, una falsa santidad. Es que yo no esto, no aquello. ¿Verdad? ¿Se acuerdan del fariseo aquel? ¿Verdad? Yo no soy como este. ¿Se acuerdan? Que confía en él mismo. No, tampoco estoy dando permiso ni estoy diciendo que no hay que comportarse bien. Claro que sí, pero es en piedad. La verdad es según la piedad. Bueno, y según la fe de los escogidos de Dios. A lo largo de Tito también habla de esa doctrina, ¿verdad? De la selección. No lo tome a mal, hermano, hermana, amigo, no lo tome a mal. Mire, es bien simple. Si Dios es Dios y Dios conoce todo, ¿qué decía Charles Spurgeon? Dios me escogió
y aquí lo va a decir más adelante, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Lo va a decir en el 2 y en el 3. Me escogió antes que naciera, porque si se espera a que yo nazca, no me escoge. ¿Verdad? No entendemos claramente, mis hermanos. Los teólogos estudiosos se hacen bolas con estas cosas. Yo lo único que sé es que en las mañanas le doy gracias a nuestro Dios y en la noche le doy gracias a nuestro Dios de que siendo nada me permita leer su palabra, me permita cantarle, me permita ayudar, ofrendar. ¿Quién soy yo? Dios, ¿qué va a necesitar? No de mí, de todo México, de todo el mundo, de todo el universo. ¿Ah? Dios, ¿qué va a necesitar? Es un privilegio inmerecido. Y al saberme escogido, mi hermano, perdonando por todos mis errores y mis pecados, pero no me queda más que ser agradecido. Entonces, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Se fijan? ¿Desde cuándo? La esperanza de la vida eterna, el cual Dios que no miente. ¿Por qué aclara aquí Pablo que no miente? Porque acuérdense que leímos más adelante que los creyentes eran medios mentirosos. Miren, eso es lo que ocurre, mi hermano. Mire, David cometió muchos males, pero cuando ya llegaba hasta la presencia del Señor, lo reconocía y se arrepentía. Sí, volteaba al cielo y decía, pobre de mí. ¿Sí? ¿Lo hacemos todos? ¿Qué dijo? Líbrame de mis pecados que me son ocultos. ¿Estamos atentos a ver nuestro pecado o estamos más atentos a ver el pecado ajeno? Y cuando me pongo a ver el pecado ajeno, en lógico y en consecuencia, miento sobre el mío. Porque el mío ya no es tan importante. Es aquel el importante. Aquel es el que está mal, ¿verdad? Y por eso dice aquí, ya no ven. Las personas que están predicando un evangelio torcido, un evangelio chueco, los que están predicando hasta herejías, ¿no? Cosas que no son, ya no ven. Tienen un objetivo que es el vientre, una conveniencia que es la economía o el poder o el controlar o el sentirse líderes, ¿verdad? Se aumenta su egocentrismo. Bien, entonces, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la comunión de fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Fíjense que arriba dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, y abajo en 4 dice Tito, verdadero hijo en comunión, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Arriba, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, y abajo Jesucristo nuestro Salvador. Mis hermanos, en lo largo de la Biblia podemos ver cómo Pablo y otros escritores intercambian los títulos de Jesucristo y con Dios, de Salvador y de Dios. No hay problema si no lo entiendo, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Cristo es la roca de mi salvación, ¿verdad? Bien, entonces, otra es que en este libro de Tito, Pablo hace la segunda introducción más grande de sus epístolas. La única que es más grande que esta introducción es la de Romanos. Y en esta Pablo dice siervo de Dios y apóstol. Déjenme ver si aquí lo noté o en otra hoja era en otra hoja. La palabra que usa para decir siervo, es la palabra que se usaba para las personas de menor rango en la sociedad. Es decir, literalmente esclavos, ¿verdad? Esclavos. Pablo más una vez dice esclavo, ¿no? Soy esclavo. Mis hermanos, qué bendita esclavitud de que Dios sea nuestro Señor, que Jesucristo sea nuestro pastor, que Jesucristo sea nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor, ¿verdad? No sé cómo andemos de tiempo, si no ahorita platicamos un poquito de ello,
Pero dice siervo y apóstol. Entonces déjenme ver aquí 3, 4, dice, y aquí vimos lo de verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Y lo que dice aquí Pablo, ¿verdad? Al decir siervo, si nos vamos a 1 Corintios 15, 7 y 8, Pablo se menciona como el último de los apóstoles. A los apóstoles, el último a mí. Mis hermanos, Pablo es el último apóstol. No hay más apóstoles ya. No hay nueva revelación. No hay nueva visión. No hay nada nuevo fuera de este. El canon ya fue cerrado. La Biblia ya fue escrita y fue sellada. El hermano Pablo no lo llamó hombre, ¿verdad? Lo llamó el Señor Jesús directamente y hablaba con él. Es decir, Pablo conoció al Señor Jesucristo, lo conoció ya en espíritu. No sé si antes lo conoció en carne, porque acuérdense que eran como contemporáneos. Pero lo que sí sabemos es de que a Pablo le habla Cristo. Los diáconos los pone la iglesia. Los diáconos la pone la iglesia. El apóstol lo escoge Cristo. Lo escoge Cristo. Y Cristo directamente, con su voz. Fulano, sígueme. Perengano, ven y deja todo y sígueme. Te voy a hacer pescador de hombres. Vente. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Te me apareceré a ti. Entonces, mis hermanos, ya no hay apóstoles. Ya no hay quien pueda ostentar el título, la función de apóstol. ¿Verdad? Se acabaron. Igual que ya nadie puede decir que tiene una nueva revelación que no está aquí. Pero se fijan cómo hay religiones y hay sectas que tienen otros libros. Es donde les digo que se torcieron en el camino y su corazón, su entendimiento se entenebrece y ya no ven el error. Ya no ven el error. Está bien. Y lo peor de todo es que a veces algunos creyentes, cuando tenemos oportunidad de hablar con ellos, no aclaramos, ¿no? Con eso de que no queremos ofender a la gente, ¿verdad? No aclaramos las cosas. Entonces, el destinatario, Tito, recibe el mismo título que le da a Timoteo, ¿verdad? Mi verdadero hijo en la fe. Bien, entonces, esta es la introducción, ¿verdad? En la introducción ya vimos esto. Ahora, si nos vamos a la misión ya de Tito en Creta, dice el 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Miren, en el 5 usa la palabra anciano, y en el 7, fíjense qué palabra usa, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. En el 5 usa anciano y en el 7 usa la palabra obispo. Dicen los que saben de esto, ¿verdad?, que la palabra pastor, anciano y obispos tienen la misma función. Miren, nos podemos ir a Hechos 17, no sé si es ese, 17, 18, Hechos 17. Hechos 17, 18. No se crean, es 20, perdón, Hechos 20. Ahí está el 20, estaba viendo el 17 yo. Hechos 20, 17. Enviado pues desde Mileto de Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: varón, vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en Asia. Váyanse al 28, me equivoqué, ahí no es 18, es 28. Váyanse al 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Ven? Entonces, y ya en Efesios 4:11 nos dice, ¿verdad?, que Él es el que pone. Y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los pone juntos. Él los pone. ¿Verdad? En el Hechos 20, 17 y 18, hace lo mismo que en Tito 1, 5 y 7, donde primero habla de ancianos y luego pone la palabra obispos. Es decir, había la misma función, tenían la misma función. Miren, las iglesias, mis hermanos, mis hermanas, las iglesias en sí, pues, más grandes, ¿verdad? Las iglesias más grandes tienen que tener ancianos. Lo que pasó aquí en Creta es que había ancianos, pero estaban mal escogidos. Había líderes, había obispos, había maestros, pero estaban mal adoctrinados, mal enseñados. Y aparte de mal enseñados, estaban por conveniencia. ¿Verdad? ¿Qué dice? Contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los que buscaban judaizar el evangelio, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Ah? Entonces, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es decir, lo que no conviene, enseñando lo que no conviene. Hermano, hermana, amigo, ¿a quién le prestamos oídos? Porque aquí Pablo está mandando a Tito a los ancianos ya que estaban ahí, a los líderes. Y no dice del profeta que dice el profeta, su profeta, por ahí ponen un nombre, pero no quise ponerlo porque no sé si es correcto, si está bien, pues. Entonces, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, siempre mentirosos, malas bestias, o sea que no querían trabajar, no querían entender, ¿verdad? Qué triste, ¿qué dice? Que el caballo hay que ponerle freno. Qué triste que a veces nosotros como hombres nos comportemos parecido. Dice: glotones, ociosos, buenos para comer, buenos para descansar. ¿Y saben qué es lo malo? Si este era su profeta, ¿por qué está opinando así de ellos? Ahora dice Pablo: es cierto. Ok, ahora es cierto, ¿qué vas a hacer? Es que no tenía definida claramente la función del anciano o del obispo o del pastor, no la tenía definida. Tenía la definición de la ganancia, del convencer, de hablar vanidades, ¿verdad? Pero no tenía la convicción de la carga del anciano, del obispo, del pastor. Tenía la carga de sí mismo. ¿Ah? Por eso habla de ellos cosas ciertas, pero que no los ha corregido. ¿Verdad? Vamos viendo poquitito a poquitito las tareas de un anciano. Miren, gobernar. No sé si las queremos ver, yo creo que no. Las voy a mencionar y si quieren el próximo domingo las traigo escritas en un papelito. Gobernar. 1 Timoteo 3, 4 y 5, 5, 17. Enseñar. 1 Timoteo 5, 17. Presentar la palabra, ¿verdad?, revelada y alejarte del error. 1 Tito 1, 9. Tito 1, 9. Velar por la iglesia. Juan 21, 16, Hechos 20, 28, Hechos 13, 17, 1 Pedro 5, 2. Velar por la iglesia. Cuidar a la iglesia. No golpear a la iglesia. ¿Verdad? No dividir a la iglesia. Velar por la iglesia.
preservar en la palabra. Vamos deteniéndonos poquitito en esa parte. Tito 1:9, que es el libro de nuestro estudio. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Exhortar con sana enseñanza. Exhortar con sana enseñanza. Y convencer a los que contradicen. Miren, mis hermanos, primero, retenedor, que son de los requisitos del anciano, de los obispos. Retenedor, aparte de los demás que pone, porque pone más requisitos, mis hermanos. A veces queremos ver uno solo, ¿verdad? Queremos ver uno solo y que con ese queremos ya que se justifique o que se condene, o que se premie o se castigue, ¿verdad? No es por ahí. Entonces, pero referente a lo que estamos viendo, que tenga la sana palabra. Hay un hermano que dice que los pastores de hoy en día, algunos no predican a un Dios grande porque no leen su palabra. Porque no leen su palabra, ¿verdad? Algunos hermanos que están en el liderazgo, con tristeza lo digo, escudriñan poco su palabra. Escudriñan poco su palabra. Y cuando exhortan, no exhortan con sana enseñanza. Se va a notar. ¿Dónde está la misericordia, el amor, el perdón, el atender al necesitado, el cuidarnos unos a otros, el que ámense como yo los he amado y sabrán que son cristianos porque se aman unos entre otros? ¿Dónde está? A la hora de la exhortación sale la educación que tiene este hermano, esta hermana que está exhortando. A la hora de la exhortación sale la experiencia. Pero aquí dice que exhortemos con sana enseñanza y que convenzcamos. Miren, Dios no nos llamó a ganar discusiones, pero Dios nos llamó a tener argumentos con los que podamos convencer a los que contradicen. ¿Se acuerdan cuando dice: estad pues listos para dar razón de la fe que mora en vosotros, de la esperanza que mora en nosotros, a todo aquel que se las pida? ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos que estar listos para dar argumentación. Pero a veces, como no tenemos la palabra, como no estudiamos la palabra, no sé de qué voy a hablar, ¿verdad? No sé qué voy a decir. Y a veces cuando hable, pues más bien voy a hablar palabras humanas. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, tenemos aquí que nos pide que convenzan, y en otra pide pues que enfrente a los que están mal, pero no para ganar discusiones. O sea, él dice, si el otro está necio, déjalo, ¿no? ¿Qué dice allá Dice en el 2:9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Ven cómo va de bajadita? Yo tengo una actitud, un pensamiento que no está correcto y va a caer en algo que no está bien. La herejía. Va a caer en que yo me separe, y al separarme yo, voy a separar a alguien más. ¿Por qué? Porque quiero llevarme a alguien conmigo, tristemente. ¿Por qué? Porque falta la gracia, la esperanza de Dios en el corazón de algunos, ¿no? Hermano Cris, yo creo que le hablamos a Josué. Entonces, mis hermanos, enseñar y refutar, ¿verdad? Como en el 3 del 8 al 11, ¿verdad? Donde acabamos de leer lo que acabamos de decir. Entonces, hay que enfrentar las doctrinas falsas. Hay que ver los asuntos de carácter ético-morales, ¿verdad? Dice, ocuparse de la palabra de Dios para vivir el proceso de santificación, ¿verdad? Entonces, bien, mis hermanos, tenemos los requisitos y responsabilidades de los pastores y que impugnan los herejes, ¿verdad? Ya del 10 al 16, ¿verdad? Donde viene todo lo que hemos estado hablando. Entonces, como quien dice, hoy vimos el capítulo 1,
el capítulo 1. ¿Vimos el capítulo 1? Yo espero, si Dios nos presta vida, el próximo viernes, ¿verdad?, ver el capítulo 2. Y serían lo que decíamos, 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿verdad? Bien, mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga. Esperemos que haya tenido enseñanza esta mañana, esta tarde, esta noche, ¿verdad? Ore por la iglesia, súmase al proyecto de la Escuela Bíblica de Vacaciones, ¿verdad? Y súmase al proyecto del canto. Pónganse de acuerdo en familia, cómo le vamos a hacer, cómo nos vamos a grabar. Nuestro hermano Cristian va a subir unos videos tutoriales de nuestro hermano Daniel, ¿verdad? Es un himno muy conocido, es un coro muy conocido, Brilla Jesús. Entonces nada más queremos ver que vaya el tiempo y se graba la voz. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a despedirnos, vamos a cantar el himno 323. Himno 323. En Jesucristo, el Rey de paz. En Él está nuestra paz. Él es nuestra paz. Y esa paz y esa esperanza es la que nos anima, ¿verdad?, a mejorar cada día. 323. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Oremos para despedirnos, hermanos. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por la bendición que nos das de estar unidos por este medio. Gracias por tu bendita palabra, Señor, y porque nos permites cantar a tu nombre, porque nos permites reunirnos como iglesia, como personas, como familias, a alabarte y a estudiar tu palabra, Señor, y a rogarte por entendimiento y sabiduría y por fortaleza para vivir estos días. Te rogamos por los necesitados, por los enfermos y por los que están en dificultad y en tribulación. Te rogamos por nuestro pastor, nuestro hermano Dr. David, por su amada esposa, nuestra hermana Marta, y por su familia. En Cristo Jesús nos ponemos en tus benditas manos, sabiendo que sin ti nada somos.
Amén. Dios les bendiga.